buenas tardes a todos, muy buen día. Muchas gracias por poder sintonizarnos. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos nuestro primer invitado, Ray. Muchísimas gracias por venir. No, más bien gracias a ustedes por la consideración y por invitarme. Es un honor de verdad estar aquí. No es nuestro. Sobre todo porque es un tema que sabíamos que necesitábamos un apoyo con bases científicas, con bases médicas, precisamente por la naturaleza del tema, el cual es Post-Nut Syndrome, en español, síndrome del post-orgasmo. Entonces, empecemos. ¿Qué han descubierto? Vivencias, conocimientos respecto a este tema. No existe como tal un consenso que te diga, esta es la definición. No, si tú te pones a buscar artículos, por ejemplo, debajo del 2005, no existen. No existe este término, ¿no? Pero es bastante interesante porque los mismos videos de YouTube que tú ves, ¿no? Si te tomas la molestia de incluso entrar a los links de bajito, hay algunos que son interesantes porque usan, por ejemplo, ciertos criterios del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Psiquiátricas, ¿no? En este caso, este es un tema que a mí me parece bastante interesante, ¿no? Porque te dice que las emociones, ¿no? Después del coito, negativas, o lo que en realidad a esto se le llama psicológicamente disforia postcoital sexual, ¿no? Ese es un desorden, como les digo, de carácter psicológico, ¿no? Y principalmente la depresión es lo que puede desencadenar a generar ansiedad, irritabilidad. Hombres y mujeres, los dos, principalmente mujeres, ¿no? Por el tema hormonal. Pero eso no quiere decir que a los hombres no les da. Otra cosa es que está menos documentado. Más que nada incluso por, ¿cómo diríamos, ah? Ok. O sea, por ejemplo, yo en el Hospital Los Pinos, yo he visto, por ejemplo, ir y venir bastantes psicólogos. Y muchos de ellos a los pacientes no le generaban confianza, ¿no? Esta última psicóloga, por ejemplo, la licenciada Luz, todo lo contrario. Se abría todas las personas y yo me pongo a pensar y digo, por ejemplo, si esto le pasara a alguien, digamos, con la educación de mi padre, él jamás lo diría, él jamás sería psicólogo, ¿no? Y sin embargo, me gusta saber que ya nuestra generación ya no incluso lo ha publicado y esto es algo científico, ¿no? Eso es interesante en cuanto un poquito a la introducción, ¿no? ¿Qué? Por mi parte, bueno, creo que has tocado dos temas importantes. Por un lado es el tema de entender las causas y dos, también entender las manifestaciones, o sea, lo que tenemos que los síntomas, ¿no? En lo que refiere al tema histórico, para dar un poquito más de contexto, sí, es cierto, o sea, al menos cuando yo hice la investigación para este episodio en particular, la mayor parte del material que encuentras en relación al Post-Nut Syndrome y también el Post-Nut Clarity, por ejemplo, es súper reciente, súper reciente. Y al menos en lo que refiere a papers, o sea, investigación académica, científica, con bases y demás. Claro, formal, correcto. Sin embargo, eso no quiere decir que esto anteriormente haya sido algo desconocido. Pues no es del siglo XXI. De hecho, el mismísimo Arthur Schopenhauer, el filósofo en Alemania a principios del siglo XVIII, ya hacía referencia al momento de claridad post-orgasmo, llamándole la risa del diablo. Además, hay registros al respecto desde el siglo XVII con los holandeses, como bien lo menciona el filósofo Baruch Spinoza. Ya aún incluso mucho antes, Claudio Galeno, en la Grecia antigua, ya había hablado de cómo los hombres caían en tristeza luego del coito, a diferencia de los gallos y las mujeres, según su frase. Y de hecho, aún antes de los griegos, los hebreos ya habían registrado este síndrome en 2 Samuel capítulo 13, versículos 14 y 15. Oh, Dios mío. Ajá. Así que ya hay referencias y registros que hablan de esta tristeza postcoital desde hace mucho tiempo. En Japón, por ejemplo, también tienen una palabra para hacer referencia a este síndrome. Le llaman Kenya Taimu, que significa tiempo de sabiduría, curiosamente. Aunque esto obviamente está más orientado al Post-Nut Clarity que al Post-Nut Syndrome. Y luego, obviamente, en tiempos más modernos sí hay papers y demás. Incluso ya hay referencias hasta en el ámbito pop. The Weeknd publicó un tweet que decía que tan pronto como eyaculaba, recobraba el sentido. E incluso Lil Wayne hace referencia a esta canción, a este tweet de su canción Love Me. Eso para dar un poquito más de contexto en la parte histórica. No sé si quieren añadir algo más o quieren hablar de las causas. Perdón.
sé que estamos hablando de algo muy académico y me encanta, pero no puedo evitar en el momento de hablar de post-clarity y todas las cosas que hablas sobre el weekend y sobre, por ejemplo, o sea, la frase en japonés. Hay un estandopero que me gusta mucho mexicano, que cuenta un chiste que es de realmente el hombre después de que eyacula recibe una claridad increíble, que yo digo de que todos los jueces de Miss Universo o Miss Mundo deberían poder eyacular para poder después escoger a quién. Y capaz es lo que pasó con Colombia, de que después de que eyaculó uno, digo, no, la de Colombia realmente no le parece, déjenle la otra. Pero Es que es cierto, ¿no? Incluso en chistes te dicen, ¿no? Deberían una chaquetita antes de juzgar para que estén completamente limpios. sí, porque piensas con los huevos. Y es triste, pero es muy cierto. Muchas personas, muchos de nosotros en algún punto lo vamos a hacer. Y esto, como dices, es desde tiempos, como les digo, yo he buscado también y he visto que desde Aristóteles, ¿no? Aristóteles tenía una frase y él decía, no, postcoitum me animal triste. O sea, todo animal se siente triste después del sexo. ¿No? Eso lo decía él. Y después ha sido Freud el que lo ha dicho. E incluso esto ha sido causa en la Edad Media de obras de teatro graciosas. ¿No? Y de tragedias románticas también. ¿No? E incluso libros de dedicatorias de la idea de los placeres sexuales que no llenan la ansiedad al satisfacerlos, más así sí de arrepentimiento después de hacerlo, ¿no? Entonces, como les digo, esto es desde un punto de vista médico, filosófico, social, es bastante interesante y es como desde ha existido la humanidad prácticamente, ¿no? Eso es cierto, a ver, porque, bueno, es una frase, no comulgo mucho con esto, pero en algún momento creo que todos hemos escuchado de dos tetas tiran más que dos carretas, porque es cierto, o sea, muchas veces la motivación que lleve al hombre, digamos, a hacer algunas cosas, tiende a ser a través del sexo, porque no es que estás haciendo lo más razonable posible, simplemente estás buscando una recompensa o estás buscando ese objetivo de que muchas veces es más escaso porque tiene menos, digamos, en un término anormal, digamos, a mi mujer, la mujer va a decidir exactamente cuándo, digamos, al menos en una pareja estable, etcétera, obviamente bajo ciertas condiciones, ¿no? Hablando de eso, ahora después, el post-nut syndrome es un efecto que podríamos hablarlo antes del coito, post-coito, porque estamos hablando de muchas cosas que nos hacen hacer antes de, para obtener el sexo. Correcto, sí. En realidad, este síndrome postcoital, ¿ya? Como te digo, no es exactamente como nosotros lo podríamos definir. Sin embargo, ¿no? Han habido bastantes estudios bien importantes que se han realizado principalmente en Estados Unidos, dentro de los cuales es el de Reiner y Simon en el 2017, ¿no? Y la investigación titulaba, por ejemplo, ¿tú te acabas de venir o solamente te ríes de mí? Así se llamaba, ¿no? Era el raro fenómeno asociado con el orgasmo, ¿no? Era una identificación de síntomas que ellos hacían físicos y psicológicos experimentados por algunas personas, ¿no? Como respuesta al orgasmo, ¿no? Es decir, ya han identificado síntomas, ¿no? Llanto, dolor facial, dolor de oído, dolor de pies, convulsiones, ¿no? Otro en The Schweitzer, el 2015, por ejemplo, decía disforia postcoital, ¿no? Prevalencia y correlación psicológica, ¿no? Ahí, por ejemplo, era una encuesta a estudiantes universitarios que se han realizado, ¿no? Y 46% afirmó que por lo menos una vez en su vida lo han vivido, por lo menos una vez, ¿no? Y así puede con estudios, por ejemplo, de acá, de uno de Colombia, ¿no? De Salvatierra, en 96, imagínense, que se llamaba sexualidad y contractivos orales. Ahí decía que, y la conclusión de este estudio, imagínense, un año antes de que nazca, te decía, el deseo sexual disminuye en algunas mujeres. ¿Por qué? Por disminución de efectos hormonales negativos como la disforia y la depresión. Es decir, que lo psicológico afecta en lo hormonal y lo hormonal en el comportamiento, ¿no? Y en el 91, yendo más atrás incluso, decían una terapia grupal de disforia de género en hombres heterosexuales, ¿no? Y decían que el manejo clínico de estas personas sexualmente disfóricos, ¿no? Es casi imposible de tratar, y buscar la psicoterapia es toda una odisea, ¿no? Entonces,
Si nosotros decimos desde cuándo o hasta cuándo, es muy subjetivo, pero en realidad nosotros lo tomamos como postcoital. Postcoital, ok. Prefiero realmente contrastar todas las fuentes y lo que yo averigué contigo, que es que tienes, digamos, un mayor background en ese sentido. Lo que yo entendía, o al menos lo que pude entender, digamos, a niveles más formales, es de que dependiendo, como tú dices, de la persona, que es totalmente subjetivo, según yo, o al menos lo que yo averigué, no sé si tú, Leonardo, desde que esto podía pasarle más a hombres en este sentido, de que en el momento de estar íntimamente con una persona, después de experimentar el orgasmo, por temas de neurotransmisores y de hormonas, o sea, por toda esa liberación de todo eso, es que realmente uno o adquiere claridad o adquiere una tristeza, también dependiendo mucho con la pareja, con la persona con la que puede experimentar, digamos, ese momento de relación íntima. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, lo que refiere al tema de estadísticas, igual contrastando, yo sí encontré el mismo dato, así que lo puedo corroborar. Sí, es un 46% de hombres quienes sí eventualmente llegan a experimentar post-ness syndrome, pero, y aquí entra la diferencia, hasta donde yo encontré en efecto, si son más hombres quienes experimentan algún tipo de manifestación que mujeres, pero si hablamos solamente de la parte de tristeza, depresión, después de el coito, sí son más mujeres que hombres. Pero eso quiere decir que de forma general, en todas las formas que se manifiesta ese síndrome, sean más mujeres que hombres. En este caso sí vendría a ser al revés. Porque obviamente el tema de post-ness syndrome no solamente involucra la parte de depresión, tristeza, ansiedad, sino que también se manifiesta de otras formas. El post-ness clarity, por ejemplo, es una clara ejemplificación de ello. Ahora, hablando también sobre el tema de los síntomas, si siguiendo esa línea, y bueno, de ahí si quieren después puedo pasar al tema de las causas, pero siguiendo el tema de los síntomas, en lo particular yo he encontrado que sí, es más post, el tema de las manifestaciones son después del coito, pero obviamente esto tiene una raíz que viene desde el desarrollo de el encuentro sexual. Por temas justamente de la liberación de hormonas y de neurotransmisores. Sin embargo, los efectos post suelen durar entre 5 minutos hasta 2 horas, según lo que yo he encontrado. Esto, bueno, ocurre ahí, tal vez Rey nos podrás dar un poquito más de clarificación médica, pero a mi entender creo que la amígdala y el córtex ornitofrontal quedarían como que en estado pasivo, en pausa durante el coito, y pasado el coito es como que el sistema se reinicia y otra vez como entra en actividad la parte lógica racional del cerebro, uno recién empieza a analizar, pucha, espera, ¿qué ha pasado? ¿Qué podría pasar? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de lo que acaba de ocurrir? Y por uno u otro factor esto puede desembocar en ansiedad, depresión, tristeza, remordimiento o tal vez incluso vergüenza, ¿no? Y esto a su vez también puede derivar en autodesprecio y o aversión hacia la pareja sexual. Es interesante esto, ¿no? Porque la cantidad de hormonas y neurotransmisores que se libera durante el orgasmo es masiva, ¿no? Principalmente la serotonina, ¿no? Que es la hormona de la alegría. Y al igual que un paciente, por ejemplo, o una persona que consume cocaína de manera golpe y luego es como si de golpe le cortaras y la curva baja de sopapo. Si a eso tú le aumentas que la persona tiene un antecedente, no siempre diagnosticado por un psicólogo, puede tenerlo él y ni él lo sabe, de un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, eso como que multiplica y hace que el estado entre como un estado de shock, un estado como de corte, ¿no? Y es interesante porque en el hombre es diferente que en la mujer, pero la serotonina sí tiene que ver en ambos. Sin embargo, en la mujer es un poquito más peligroso, porque en la mujer la disforia se tiene que contrastar y tiene que hacerse una importante, digamos, diferenciación clínica con un síndrome disfórico premenstrual, por ejemplo, que es una enfermedad, ¿no? Que es una exacerbación patológica de todos estos cambios somáticos físicos, ¿no? Principalmente en una fase de ciclo menstrual. Entonces, esto además afirma que las hormonas sí tienen cierto grado, si no prácticamente todo, de una causa, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia de la progesterona, el déficit de la vitamina B6, la hipoglicemia, ¿no? La hipoglicemia, disfunción de la tiroides,
las supresiones de opioides endógenos, ¿no? Una misma parte de la serotonina en un paciente que tiene, por ejemplo, depresión. Todos estos acné, ¿no? Acné, mareos, pueden hacer que después del coito, con la liberación de cantidad de sustancias que has tenido, entre en estado de choque, ¿no? Y de corte. Y esto genera ese rechazo, pues. Rechazos en la pareja. Y si es tan vasto que puede ser rechazo a ti, a la pareja, a la situación, a las circunstancias, o todas al mismo tiempo. Es más, tú ni siquiera a veces puedes identificar exactamente a lo que te sientes rechazado o triste. Ya. Porque creo que una de las cosas por las que no se ha tomado con tanta seriedad, digamos, es porque han habido podcasts, por ejemplo, voy a tomar el de Joe Rogan, que hablaban y decían, realmente, ¿qué es el post-nut syndrome? Es darme cuenta si me gustaba una persona después de cogérmela. Palabras más, palabras menos. Entonces, realmente, o sea, también puede ser una excusa muy fuerte para decir, no es que fui un imbécil contigo, es de que mis hormonas, mi sistema, en realidad entra en rechazo y pues no, realmente he entrado en claridad. Pero no siempre es el caso. Estamos ya hablando ya con mucho sustento de que realmente podemos entrar en un estado de shock que va a ser perjudicial para nuestro ánimo y realmente, como tú dices, se nos va a caer de sopapo, digamos, después de hacer éxtasis, pisar o irnos de cara contra el suelo. Sí, de hecho, yo también he visto y he escuchado ese episodio del podcast de Joe Rogan. Y creo que es cuando habla con Andrew, si no me falla. Sí, en efecto, o sea, Gran comedia. sí, de hecho. Y claro, en efecto, o sea, no es exacto, o sea, de que hay gente imbécil, sí hay gente imbécil, ¿no? O sea, pero no es que todos los hombres sean un montón de patanes, idiotas, pero es que sí es cierto que al final del día hay muchas personas quienes no saben si realmente le gusta a alguien, si le gusta a una chica, o si son las hormonas y la genética que le está jugando en contra y no se va a dar cuenta de ello, sino hasta después del suceso, ¿no? Por eso también es que hay bastantes personas que recomiendan, especialmente entre comediantes, chistosamente, que claro, si crees que te gusta alguien, pues te echas una paja, te vengas, te des 1 hora, 2 y de ahí recién reevalues la situación, ¿no? Pero bueno, eso en referencia a que sí, yo de hecho también he visto el mismo episodio de Joe Rogan. Sí. Y bueno, en efecto, o sea, y esto lo vuelvo a tocar por el tema de que sí, la parte hormonal, química de neurotransmisores afecta mucho. O sea, creo que no solo serotonina, ¿no? También sería hablar de dopamina, oxitocina, endorfinas, testosterona y demás. Es un monstruo de hormonas. Pero aparte, y por otra parte, siguiendo el tema eh, neurológico, y esto tengo entendido que también es bastante común entre personas que tienen ansiedad y o depresión, ¿correcto? Mucho más frecuente, muchísimo, sí. Correcto. Además, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, esto tiene dos cosas que marcar, ¿no? Las causas, pero también las consecuencias, ¿no? Porque qué joda que no, o sea, te pongan a llorar tu pareja y digas, puta, ¿Qué ha pasado? ¿qué he hecho, no? ¿No? Entonces, por ejemplo, dentro de las causas, elaboración de, como te digo, de estos 5 estudios que se han hecho, por ejemplo, y es diferente, es interesante, tendría que estudiarse más. En el Reino Unido, por ejemplo, la mitad de las mujeres en algún momento han sufrido de disforia postcoital. La mitad, sí. ¿No? Y juntando todos los estudios, por ejemplo, las causas más frecuentes, aunque no crean la número 1, es abuso sexual. Justo hacia eso quería llenar, porque de hecho también si consideramos ansiedad, depresión, eso involucra que también habría que hablar de otros temas psicológicos. Y sí, en efecto, no digo que sea una causa común, pero otra causa raíz del post-nut syndrome es justamente el haber pasado por un tipo de trauma sexual. ¿No? La misma predisposición genética de depresión y, por ejemplo, el trastorno bipolar completamente genético genera eso, ¿no? Malestar psicológico tranquilamente. Disminución de, como dicen, endorfinas, oxitocina, prolactina después del acto sexual por X o Z razones, son las causas más frecuentes. ¿Y qué genera esto? Un círculo vicioso, porque la consecuencia es depresión, es ansiedad, es culpabilidad, es irritabilidad, baja autoestima, ataque de llanto, rechazo a la pareja y hasta violencia física y verbal, ¿no? Entonces, prácticamente lo que se ha visto es que se supone
de parte de la pareja una falsa suposición de que ya no existe atracción sexual hacia él, ¿no? Entonces, Que es la causa número 1 de divorcio. yo no viene se llama cuál. A ver, exactamente. Entonces, imagínense correlacionar esto con los suicidios, por ejemplo. Hell. Wow. Bien. Interesante, ¿no? Porque además, como les digo, abuso sexual, Porque más depresión postcoito, te manda a la verga. Porque está interesante que a ver, para hombres tengo que corroborar bien el dato, si es necesario te lo paso, pero sé que una de las principales causas para de razones por las que un hombre se puede suicidar, una de ellas es rechazo femenino. Sí, Precisamente, digamos, sí, de hecho, ahorita mismo no recuerdo el nombre y justo estábamos hablando de esta mujer hace 1 o 2 semanas. Esta mujer que decide fingir ser hombre, pasar por hombre y se termina que se suicida y se termina suicidando por el rechazo de las mujeres. exacto, correcto, por lo mal que tratan las mujeres a los hombres. Y es que es cierto, tiene una seria incidencia estadística en el nivel de depresión y también tiene esa repercusión en el índice de suicidios. Y normalmente este tema del rechazo no solamente es en la cotidianidad, sino también incluso en el momento post-coital. Creo que, o sea, por más que en efecto, y eso lo hemos conversado en uno de los episodios anteriores, por más que los hombres sí somos más de fijarnos en atributos físicos, mientras que las mujeres son de fijarse en atributos... No físicos, sino más verbales de carácter. Correcto, exacto. Por más que sea ese el caso, a las mujeres en general, o sea, con lo que ya habíamos conversado previamente, sí les atrae más la idea de un modelo de hombre más fuerte, más confident, más seguro de sí mismo. Y ver a tu pareja quebrarse o llorar o sufrir después de... Eso como que te rompe el vidrio, te rompe el esquema y dices como que, ¿qué carajos con esta persona? Y obviamente hay mujeres que son súper comprensivas, que se van a acercar, todo preguntarle, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien? No sé qué. Pero sí existe un grupo de personas quienes en efecto van a tener cierto rechazo ante la situación, no van a saber lidiar con ello. Y eso a la larga también termina generando un efecto, bueno, es que no se va a ir empeorando y es muy malo recíprocamente. Porque el hombre puede que se sienta más inseguro de la situación y que luego en futuras oportunidades, no sé, se repita y se vuelva a sentir vulnerable y se sienta triste y la pareja tenga rechazo hacia la tristeza del hombre y el hombre otra vez a su vez se sienta otra vez más aislado y la sensación de aislamiento puede empeorar la depresión postcoital y etcétera. Y eso puede generar tranquilamente a la larga, incluso sin la misma pareja, un rechazo a las mismas relaciones sexuales. Y eso es el fácil. Es terrible, ¿no? Es terriblísimo. Ahora, por ejemplo, ahí solamente podría hacer una acotación. Tal vez en una situación un poco más sutil de lo que hablas, digamos, no necesariamente de llorar esto, porque hasta el momento no me ha pasado, digamos, de que quiera llorar después de, pero muchas veces, no muchas veces, pero sí me ha pasado con un par de parejas que realmente necesitan un espacio. Pero como que, ok, no puedo ver la culpabilidad que hemos hablado, la ansiedad, me estaban como que tocando y era como que necesito estar solo, necesito recordar un momento. Y una de las cosas que mencionabas es de que las mujeres están más atraídas en un tema de carácter, no necesariamente físico. Eso también involucra de que desean a una persona más segura de sí misma. Entonces, y que sepa lo que quiera, digamos, que llegue con unas intenciones claras. Entonces termina esto y es como que necesitas un poco de espacio, no estás dando la mejor imagen y eso también te puede arruinar futuras parejas, futuras relaciones serias. Ahora, una de las causas que me gustaría hablar, porque también es algo que vi, estamos hablando mucho de depresión diagnosticada, no diagnosticada, de situaciones genéticas o tal vez ya con las que has venido en el paquete, por así decirlo. Ajá. Pero ¿qué pasa si ya también entras en un contexto donde la sociedad o donde tu misma familia te educa de cierta manera, que empiezas a crear rechazos ante ciertas cosas, digo? Ante sexo prematrimonial, ante los noviazgos, entonces ya empiezas, digamos, cosas que te han inculcado, realmente te están jugando en contra y te van a hacer sentir culpable después de que llegue a pasar algo. Sí, en efecto, yo concuerdo totalmente contigo. De hecho, en lo que yo he investigado, y obviamente de esto no he logrado encontrar un valor estadístico porcentual, ¿no?
Pero sí he logrado identificar que una causa que también vale la pena señalar es justamente el tema de la moral, los valores, ética, código de conducta, creencias, religión. Si un hombre crece en un entorno cerrado respecto al sexo, como en ámbitos religiosos, en efecto, puede sentir cierta culpabilidad tras realizar algún tipo de acto sexual. Bien lo señala, de hecho, la psicóloga Irene Ferd. Y obviamente aquí el espectro es bastante amplio. Desde hombres que se sienten culpables por tener sexo antes del matrimonio, el efecto bien lo ha señalado. También menciona hombres que deciden experimentar algún rol, alguna práctica, como el BDSM, hombres que prueban si son heteroflexibles, hasta esa claridad que se tiene en muchos casos de haber terminado de tener sexo con una mina, pero pucha, te das cuenta de que no te gusta la chica, no te interesa tener una relación con ella, y es ahí cuando dices, verga, era que no lo haga. Entonces, justamente... Una mala persona. Exacto, y ahí se desencadena este tipo de pensamientos y demás. Entonces, en varios casos no es necesario que exista una parte del componente hormonal, químico, o depresión, o un estado biológico, claro. Pero sí, este tema de las creencias y demás también juega un factor que incide en la presencia o no de este síndrome. Sí. Ahora también estamos hablando de personas de que no solamente estarían, digamos, porque estamos hablando principalmente, si se fijan, de una población netamente adulta que ya tiene una vida sexual, digamos, activa o relativamente activa. Pero ¿qué pasa con personas? A lo que yo quiero llegar es de personas que ya han experimentado, digamos, relaciones sexuales. Tal vez adulta no ha sido la palabra correcta, pero ahora me quería referir a personas que están empezando a desarrollarse, digamos, teenagers, adolescentes, etcétera. ¿Qué pasa cuando te chocas con tu primer video porno y por cosas que te vienen inculcando? Mierda, te está empezando a chocar y entonces empiezas a crear una como que relación amor-odio, digamos, hacia esos sentimientos y deseos que tengas, digamos. A eso me refería. Sí, sí, es que son tantas cosas tan interesantes, ¿no? Es tan multifactorial. Por ejemplo, para eso yo, digamos, vería conveniente es que es tan complejo que no puedes mezclar, por ejemplo, las causas frecuentes en menores de 16 años con vida sexual activa que en mayores de 40, que es donde más se produce esto. En mayores de 40 años. Sin embargo, por eso me ha gustado uno de los papers que he leído de Reino Unido, ¿no? Que era en estudiantes universitarios. Y el 46% decía que una vez por lo menos iba. Y no, entonces es muy fácil porque todo esto es muy cualitativo para un estudio, es muy jodido, es muy complicado, ¿no? Sin embargo, digamos, es que mucho depende también de la población, ¿no? Es como lo que yo les decía, ¿no? Mi padre jamás en su vida iba a un psicólogo y probablemente si yo le pido ir a un psicólogo, no lo va a tomar mal, pero le va a tocar, ¿no? Y eso es como digo, influye el doble en el círculo vicioso, porque hay gente que enfrenta su depresión sola. A pesar de tener pareja, no quiere decir que eso no es soledad, no debe estar acompañado así, pues eso, ¿no? Bueno, claro. Bueno, en este caso yo creo que metodológicamente hablando, para que se pueda, por ejemplo, a la larga profundizar en echar luces sobre este tópico, creo que los estudios tendrían que considerar tanto la parte química, hormonal, neurotransmisores y demás, como la parte ya más subjetiva, ¿no? O sea, tendrían que ser estudios con factores cualitativos, obviamente, ¿no? Y bueno, me llama la atención, o sea, porque claro, si 46% de gente que está en edad universitaria lo ha experimentado, y en efecto esto es algo más frecuente en gente que está arriba de los 40 años, la cifra debe ser considerablemente mayor, pienso yo. Yo pienso que es la punta de un iceberg también. Hay un sesgo, obviamente, porque al llegar a ser tan subjetivo, se tendría que estar haciendo clusters de edad, se tendría que estar diciendo también en situación, estado civil, se tendría que estar viendo también, digamos, por número de parejas sexuales, porque también mayor número, si leí, también me puedes corroborar, el mayor número de personas con las que hayas estado, digamos, íntimamente, puede aumentar tu preferencia o tu posibilidad de experimentar. Correcto, y eso también lo señala, de hecho, Jordan Peterson. O sea, no es que no, la promiscuidad, por decirlo de alguna forma, el ser una persona, hombre o mujer,
muy activos sexualmente, tener un número considerable de parejas o encuentros, sí aumenta tu probabilidad de desarrollar varias cosas, no solamente enfermedades de transmisión sexual, sino también este tipo de cosas, ¿no? Como el post-nut syndrome. Entonces, sí, habría que considerarlo también por ese lado. Y hay algo que tenemos que considerar también mucho de estos estudios y es la capacidad diagnóstica efectiva de las personas que están realizando el estudio. Sí, yo puedo medir eso. No se puede. Ese es el problema. Es muy complicado. ¿Cómo sabes exactamente que un paciente te está diciendo la verdad con una patología que no es biológica? A mí, como les digo, es una horror. Y hay el antecedente de estudios, ¿no? Donde, por ejemplo, ahorita me acordaré el nombre de ese psiquiatra. Él dijo, yo voy a mandar falsos enfermos mentales a los psiquiatras. Y va a ser el reto de ustedes psiquiatras. Es ver si ustedes pueden identificar cuáles son reales o no. Después del mes que pasó, muchos de ellos fueron dados de alta porque no, a criterio de esos psiquiatras no presentaban la patología. El remate de todo, jamás mandó nunca a una sola persona. Él no hizo nada. ¿No? Y probablemente el mal diagnóstico, yo digo que es, para mí la psiquiatría y la psicología son ciencias tan inexactas como hermosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién te dice que tiene, por ejemplo, un trastorno, una disforia postcoital la muchacha, digamos? Y luego haciendo números te das cuenta que no, que era un trastorno disfórico premenstrual que estaba en relación a los días de su menstruación, que es como que es un trastorno psiquiátrico, ¿no? Y no es eso. Simplemente es el ciclo hormonal es principalmente la última semana antes del ciclo de la menstruación y empieza a mejorar después. ¿Cómo se caracteriza? Cambios de humor, estar triste, llorosa, sensibilidad, irritabilidad, principalmente luego del sexo femenino. ¿No? Entonces, como les digo, otra cosa quizá también sería el diagnosticado propiamente complicado. Y muy complicado. Yo ya me quito el sombrero. Es que sí, y todo estaría recayendo en... Yo tengo muchísimo respeto por la psicología. En estos momentos estoy yendo a un psicólogo, estoy en tratamiento. Pero sigue siendo la pseudociencia, precisamente por eso, porque termina siendo tan subjetivo y es tan fácil de equivocarse, digamos, diciendo, puede ser esto, puede no ser esto, Sí. puede ser acá, puede ser allá. Por ejemplo, yo tenía mucho miedo de tener un trastorno de ansiedad de algunas cosas. Pero después de haber ido al neurólogo, me empezó a dar unas pastillas y me dijo, no, simplemente no te está llegando sangre de manera correcta, digamos, estas partes. Te voy a dar estos relajantes, te voy a dar estas pastillas. Y ha disminuido tanto que me dijo, sí, empiezo a creer que no tienes, pero estaba a punto de ser diagnosticado con eso. Entonces, es muy cierto de que, digamos, los efectos biológicos pueden influir mucho en el diagnóstico. Además, lo que has dicho, ¿no? Empiezo a creer que no tienes. ¿No? Lo que dijiste. Porque al principio era como que, sí, por lo que me escribes deberías tener. El tema de la metodología es sumamente importante. Por ejemplo, desviándonos un poquito del tema, un poquito bastante, si hablamos, por ejemplo, de ¿qué es esto? Déficit de atención. No recuerdo si fue el 2008, 2009, que cambió en los de la American Psychological Association. Cambiaron la metodología de cómo se diagnosticaba si un niño menor de edad, menor de edad, o sea, un niño, o sea, antes de preadolescente, menor de 12 años, cambiaron la metodología de cómo se determinaba si los niños eran o no eran TDAH, si tenían trastorno de déficit de atención. Solo por el cambio de metodología, boom, de un año a otro, 20% más de casos de TDAH. ¿Para un colegio o para todo? No, a nivel Norteamérica, a nivel de Estados Unidos. Pero estamos hablando de millones. O sea, jodido, o sea, no te estoy diciendo que antes era 30% y ahora es más 20%, o sea, 50%, no, o sea, 20 puntos porcentuales, 20% respecto al grupo inicio, que a la cantidad de gente que normalmente tendrías, eso es más de un 20% más. Pero aún así es una diferencia abismal, solo por el cambio de los criterios a partir de los cuales consideras si una persona cae o no cae dentro de cierta categoría, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que sí sería súper importante que se definan y se delimiten bien
cuáles son las características de lo que viene a ser una persona con post-null syndrome. Y en ese sentido creo que sería bueno también diferenciar entre los distintos tipos de post-null syndrome. ¿Qué? Porque, en efecto, o sea, justamente por este rush de neurotransmisores y hormonas y demás, hay gente que le va a dar un bajón, obviamente, y se va a deprimir, se va a hacer bolita. Hay gente que no, que su cuerpo, pum, reabsorbe todo lo que liberó y estoy bien normal, aquí no pasa nada. Hay otras personas que rechazan a la pareja. Correcto. Y también hay otras personas a las que, no, de hecho, toda esta euforia, todo este caldo de neurotransmisores y hormonas y demás, más bien le van a dar ese post-truth clarity. Y más bien esa persona va a ser iluminado. Va a tener un rush de productividad, de energía, de felicidad, porque está en el éxtasis absoluto, porque sus niveles de dopamina, serotonina, etcétera, están por los cielos. Entonces, ¿qué consecuencias tengas por un principio similar? Según yo debería terminar diferenciando entre distintos tipos de post-null syndrome, pienso yo. Sí. No es lo mismo, digamos, enojarte con tu pareja, llorar, estar deprimido. Tú dijiste unas horas, pero yo leí de que incluso podía durar hasta unos pocos días. Esa tristeza o esa culpabilidad. Dependiendo también mucho de la situación. Bueno, Y yo también, ¿no? ¿Qué más tienes, no? sí. No es lo mismo un post-nut syndrome en una persona con un trastorno de personalidad, de un trastorno bipolar, o un post-nut syndrome post-abuso sexual, o un post-nut syndrome porque se le bajan las ventas, o porque, digamos, tiene problemas, digamos, de amor propio. Yo que voy. Sí. Al de amor propio yo no le voy a dar carbamazepina. Al de depresión mayor le voy a dar. Al de bipolar también lo voy a medicar. Pero al que tiene problemas de autoestima, no. Por lo menos al principio. Entonces, esa es una cosa que me identifica perfecto. ¿Por qué está? Y ese por qué amerita medicación o no. Es así de complejo. Wow. Ahí creo que podríamos tal vez empezar a hablar un poquito de la parte de tratamiento. Justo. Y, o sea, ¿cómo? Ok, ya entendemos que las causas son muchas. Las manifestaciones también son muchas. En ese sentido, eso no quiere decir que esto no esté claro, que no exista. Sí existe, pero es importante todavía terminar de diferenciarlo, construirlo, armarlo bien, porque obviamente es un tema bastante reciente en investigación. Pero de forma general ya, ok, ¿cómo lo solucionas? A mi consideración, y obviamente esto ya también, en primera instancia tendrá que llevarse a cabo diálogo, ¿no? O sea, el diálogo es importante en toda pareja. Ahora incluso si es un one night stand, yo pienso que el diálogo es importante. O sea, tiene que haber comunicación con cualquier persona. Somos adultos, por favor. Pero entonces, después del diálogo, si la contraparte está de acuerdo, yo pienso que es importante que el orgasmo no sea el evento final de las relaciones sexuales. O sea, nunca está de más un abrazo, caricias, besos, palabras de refuerzo, actos y muestras de amor, de afecto, de cariño, especialmente si sabes o si sospechas que tu chico está pasando por post-null syndrome. Pero si el güey te dice, no, mira, es que necesito un rato de yo solo, también hay que respetar eso. Y no tomárselo personal, ¿lo ves? O sea, dicen, ok, estás sensible, quieres tener su espacio, respetar ese espacio. Creo que bien sea o reforzar de forma asertiva, amorosa, en vínculo, o bien sea respetar el espacio, creo que eso, como un primer paso de tratamiento, termina llevándose al buen camino. Incluso por cordialidad. También. También. Y no sé, creo que el tema hormonal tendría que ver un endocrinólogo. Sí, en este caso, si es mujer o en gineco. Ok. Y en el tema de los valores, muy difícilmente va a ser hormonal. Entonces, A menos que sea otra enfermedad. En este caso, por ejemplo, el síndrome de la enfermedad posorgásmica. Esa es una enfermedad, por ejemplo, que se desarrollan incluso síntomas similares a la alergia después del orgasmo, ¿no? Y es más frecuente en hombres. Es más frecuente en hombres. Incluso en la masturbación, hasta durmiendo, debes tener sueño húmedo. ¡Pum! Si tienes este síndrome, te puede dar este tipo de enfermedad. Y tienes fatiga, debilidad, cambios de humor. Estás como si estuvieras con alergia, con la nariz tapada. Vienes de por tener un orgasmo, ¿no? Entonces, estas personas, por ejemplo, se abstienen de tener orgasmos, ¿no?
Y la causa principal no se la conoce. Sin embargo, se ha visto que es una entidad diferente. ¿Por qué? Porque este síndrome postorgásmico, ahora, la misma palabra lo define, ¿no? En medicina, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que no se conoce en la etiología, no se conoce la causa, es un síndrome. Pero si tenemos enfermedad, ya sabes la causa. No, en este caso el síndrome postorgásmico es un conjunto de signos y síntomas, no sabemos la causa. Pero ese conjunto de signos y síntomas lo tienen todos los pacientes que tienen este síndrome. Allí sí, por ejemplo, entra, ¿no? Sin embargo, algunos científicos han visto que esto era, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, y tenían que darles corticoides, ¿no? O una reacción alérgica al mismo semen de la misma alérgica a tu semen, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tratas. Sin embargo, y aquí es donde me pesa y digo, no puedes pasarte primero el psicólogo, y el psicólogo es el pilar fundamental que te dice, ¿te quedas conmigo o te vas con un médico? No, por eso es tan complicado esto. Pues, y aún así, si uno va al psicólogo también, hombre, yo recomendaría que busque uno que esté especializado en sexología. Y más que nada yo diría que sepa tratar con hombres, porque la depresión y la ansiedad no se tratan de la misma forma. Completamente. Entonces, yo recomendaría eso. Yo creo que sí es importante. Además, tu terapeuta tienes que sentirte cómodo. Sí, necesitas mucha afinidad, honestamente. No tienes que ubicarlo ni en la calle. Para sí. Bueno, no es que no hemos hablado, pero recopilando un poco lo que hemos dicho, parecería que una de las recomendaciones que tenemos, obviamente al final cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida, pero a mayor número de personas con las que te acuestes o mayor sea tu promiscuidad, digamos, con varias personas, también toma en cuenta de que puedes tener mayor posibilidades de desarrollar, digamos, este síndrome. Sería algo para decirlo. Sí, interesante. Creo que es importante tener... No digo, bueno, yo no personal, no hablo por el resto en este podcast, pero yo no les digo, caballeros, seamos castos, seamos monógamos. No digo eso, pero sí creo que debería primar calidad por sobre cantidad. Y uno tiene que estar mentalmente preparado para aceptar que si va a darle prioridad a la cantidad, nada de venir con boludeces de, me siento solo y relaciones no duran y demás, claro, pero es que es lo que tú estabas priorizando, es lo que tú estabas buscando. Entonces, hay que ser coherente con eso. Sí, pero también estamos hablando al principio de que el drive que nos crea, digamos, la ilusión, digamos, o el deseo sexual, realmente muchas veces no ve a nuestro juicio. Correcto, en el evento. Y también justamente por eso, y también, al final, como es con todas las sustancias, ¿no? O sea, se sabe es que la exposición, no sé, puede ser no por el sexo y más, en particular en una persona, incide de mala manera en sus niveles de emoción y demás, el rush. Como con cualquier sustancia, uno tiene que también moderarse, ¿no? O sea, Autolimitarse, loco, hacer sus... No por ver a Sasha Grey te va a dar un shock anafiláctico, claro. No. Sí. Esas son situaciones de extrema, ¿no? hay gente que tiene adicción. Por supuesto. Y eso tener... ¿Cuántos serían esos de hombres que han visto o han tenido problemas con la pornografía, al menos en un punto? Más del 90%. Más del 90%. Entonces, realmente es complicado, sobre todo, por eso también quería hablar del tema cultural, de estás en lugares, en familias, en sociedades muy religiosas, muy cerradas, entonces vas a desarrollar una relación amor-odio contra el sexo, digamos, de por qué yo estoy diciendo esto si todos me dicen que está mal. Ajá. Y cosas que pasan durante, ¿no? Sí. Parece chiste, ¿no? Esa película en la cual el cuate se muere de encima de la pipi de la mina que estaba atada en la cama, le da un infarto y se queda atada. Y la película es como ella trata de desatarse de la cama y su pareja está muerta encima de ella. Yo no quisiera tener relaciones con nadie después de eso, ¿no? Eso, por ejemplo, necesita una terapia tremenda, multidisciplinaria, y puede que nunca se diga. No, por otro lado están aquellas personas que durante, por ejemplo, te dicen, no lo haces bien, no siento nada. O sea, yo no me quiero ni imaginar cómo debe ser que
o sea, sabiendo la persona que está ahí, que es lo más íntimo que puede haber con una persona, ¿cómo vas a tener las agallas de nuevo de hablar con otra mujer teniendo miedo que eso vuelva a suceder? ¿No? Y en hombres es mucho más complejo, ¿no? Porque nos gusta o no, a nosotros, sin ver más los indultos. No. Del físico. Es que siempre, justamente en nuestro anterior episodio, tocamos una tesis doctoral en la Universidad de Catalán. Era una universidad de español. Los países. Sí, o la Universidad Vasca, no me acuerdo. Sí. Pero realmente la conclusión del hombre es que podemos determinar con mayoría estadística significativa que el hombre realmente lo primero o lo que más atrae primero son rasgos físicos. De la mujer son rasgos no físicos, más de carácter y afinidad. Entonces, precisamente es eso. Y me pongo a pensar, digamos, porque hay mucha desinformación. También hemos hablado de la masculinidad tóxica y una de las cosas que decimos, si bien no estamos de acuerdo con todas las premisas que decía no tener una masculinidad tóxica, sí es necesario hablar por el índice de suicidios tan grande que tiene el hombre versus la mujer. Uy, es muy... Y realmente, o sea, también la falta de confianza, la falta de comunicación que puede tener un hombre, digamos, de decir, puta, tengo esos problemas, pero ¿quién me va a entender? O si le comento a mi pareja va a pensar que estoy loco. También comentar de que, o sea, por ejemplo, es como el caso que tú dabas de estar en esa situación y decir, no siento nada. Uno, está rompiendo el lazo que se está creando íntimamente. Y dos, le estás pegando pues al ego de una manera tremenda, que todos van a decir, no, pero no debería ser, pero de estar en esa situación y que te digan tu performance no es adecuada porque es lo que vas a entender. El típico... Ha dicho el nombre del ex, ¿no ve? O a la mierda. No, o sea, una cosa así tan estúpida que espero que no pase nunca, que puede causar eso, ¿no? Es complicado. Como tú dices, además es interesante porque hay un estudio que ha salido y esto es oficial, ¿no? No sé si les comenté a ustedes, ¿saben cuánto tarda en enamorarse el cerebro del hombre versus el de la mujer? ¿Cómo sabes esto? Como cuando llega a la mayor cúspide de actividad química en el cerebro en estudios. Okay. En el de la mujer es en 8 días que ella llega a esa cúspide cerebral a enamorarse. El del hombre 8 segundos. Sí. He visto en algún momento. El de es en 8 segundos. Y se ha visto que la actividad cuando tienen el corazón roto es exactamente la misma que un adicto a la heroína y cocaína juntos que le quitas de golpe. Eso es como... Y por eso, solamente, siempre que mis amigos dicen, no, es que lo amaba, que no sé qué, yo recuerdo. Tu cerebro estaba en un estado de éxtasis por el amor. Por ejemplo, si estoy mal, pero un exceso de dopamina que veías al estar con una persona, compartir con esa persona. Y al romperse es el mismo efecto porque le estás cortando precisamente esa droga a tu cerebro, digamos, y por eso estar acá. Y ese trauma de volver a sentir ese corte, incluso hay volverse a los cuales de genera y suprimirse a sí mismo de volver a sentir eso. Y como ustedes habrán visto y he explicado todo este momento, la mente domina. Bueno, sí, me gusta mucho este tesoro, mucha reflexión, no esperaba. Sí, sabía que iba a haber mayor contenido, estoy muy contento, pero no sé si ya para ir cerrando, porque creo que hemos abordado mucho, tenga, digamos, algunas conclusiones o puntos finales. Por mi parte nada más que agregar, o sea, seguir en lo personal, o sea, yo honestamente y de forma abierta lo digo, o sea, no he experimentado esa depresión en ningún momento después de ningún encuentro sexual, pues, y eso, de hecho, me costó una amistad muy linda, digamos, era una amiga que tenía ya mucho tiempo, desde inicios de la universidad. Al principio como que nos molestábamos, pasaron muchos años, porque viajó a Cochabamba, volvimos a ver cuando empezamos a salir. Y justamente, bueno, no voy a hablar de la chica en sí, pero era como que estábamos realmente a tener relaciones sexuales, al menos por ese entonces. Y era como que, no es que te voy a presionar, tranquila, pero en un momento ella creo que quería dar un paso más y dijo, ¿qué pase? Pasó y me dio eso. Empecé a sentir un rechazo, no empecé a contestar sus teléfonos porque a mí me duró al menos una semana, de que como que necesitaba un espacio, no quería saber nada de esa persona y quería irme a toque de su casa y no, pues vuelvo al carajo. No, imagino. Me disculpé, o sea, como que estamos retomando amistades, pero en efecto, o sea, me pasó y de verdad. Y no lo conocía
como hemos estado hablando ahora, y dije, no, es que yo soy hermano, soy el imbécil que hizo esto. Yo lloré. No, yo sí lloré. Y no es tipo feo, pero fue inesperado, ¿no? Porque siempre salió más la y fue extraño, ¿no? Era una persona muy especial para mí. La verdad, era la primera vez pues, que él y yo hacemos esto. No sé. Yo creo que ha sido, como les digo, una sobrecarga energética de cosas que mi cuerpo dijo, oh, pues ya, bueno. ¿No? Porque yo cuando entro en shock, me río. Mi cuerpo se ríe, yo me muero de... No sé por qué, pero me río. Pero me río a carcajadas. Tu coping mechanism. Sí, podría ser eso. Y eso ya me pasó dos, no, bueno, ¿no? Pero me río, ¿no? Pero esto de... Sí, me pasó una vez. Y no entendías en este momento cómo te sentías. Me da vergüenza, ¿no? Pero la verdad, la chica pues tan abierta, tan comprensiva que simplemente me escuchó y la verdad creo que fui desde 1%. Pero imagínense, aún con eso, es una experiencia que genera cierto trauma o cierto eco, ¿no? De vez en cuando. O sea, por eso, yo sé que son cosas que pasan. O sea, a mí no me ha pasado personalmente. De hecho, yo estoy más en el otro extremo. Por eso es que quiero que en otro episodio hablemos del tema de Blue Balls, por ejemplo. Porque la gente que no tiende a tener el post-nut syndrome en tanto deprimirse, por lo general es más propensa a tener post-nut clarity. Y justamente estas personas en general son más propensas a experimentar Blue Balls en forma de, corrígeme si el término es correcto, inflamación epidimal. Correcto. Oye, Esa cosa que no sé cómo se pronuncia. Prostastitis similares. Al menos hasta donde yo he investigado, las personas que no experimentan lo uno, sí son más propensas a experimentar el post-nut clarity y por consecuencia también son más propensas al otro. Entonces, pero por más que yo no haya vivido el tema de esa depresión, yo sé que esas son cosas que pasan. O sea, aparte de ustedes, tengo amistades a las que sí, de alguna ocasión me han comentado de esto. Y la verdad, antes de que ellos me comenten, yo ni pinche idea de qué sabía. Y ya ellos me comentaron, me llamó la atención, luego lo he conversado con vos, me llamó más la atención todavía. Entonces, ya con esta investigación igual me ha llamado más la atención todavía. Entonces, creo que, al menos por mi parte, para cerrar, y creo que sí ha sido una charla productiva, es importante echar luces a esto. Y creo que es importante que este tipo de cosas se abran y se conversen más. Obviamente, ideal sería tener muy buena comunicación, relación con tu pareja, cosa también que existe ese ambiente de confianza y seguridad, persona segura. Correcto. No necesariamente ese rato cuando suceda. Mejor si tienes ese ambiente de confianza para comenzarlo antes o después, si es que ya ha pasado, genial, buenísimo. Pero aparte, pues al final también vamos hablando entre dudes, igual podemos, no sé, es necesario. La primera vez en el Kuwait, por ejemplo, nadie sabía eso, ¿no? Wow. Nadie, jamás. saludos al micrófono. Entonces, algo Si están ahí, salud. pero, por ejemplo, como les digo, ha sido una experiencia en la cual he sentido apoyo, ¿no? Y para mí siempre una relación es como una mesita. Y yo siempre le he dicho, todas las personas que me conocen, que no escuchado consejo mío de esto, yo siempre le he dicho, una relación tiene 4 patas y una basecita. Siempre. Es respeto, confianza, comunicación y cariño. Y por encima de todo, conocer a tu pareja. Fuera no sirve nada. Nada, absolutamente nada, ¿no? Ahora, conseguir eso, yo creo que es más fácil ganarse la lotería. Sí, es complicado. Es bien complicado. O sea, lo digo desde la frontera. No, pero igual hay cosas que toman tiempo. O sea, no es que encuentres algo así. Yo creo que si buscas nunca vas a encontrar. Claro, es que tienes que construir. Y con nuestros 8 segundos, o sea. Está más complicado, pero sí, está muy enriquecido este podcast, realmente. Estoy muy encantado. Y gracias por preguntar. Sí, Manchester, un honor y un placer. No, sí, nos has iluminado. Realmente hemos contrastado muchísimo lo que podríamos haber hecho solos. Y nada, con eso cerramos el podcast. Muchas gracias. Estén atentos. Tenemos más temas de los que quisiéramos hablar. Chao, chao.